¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo cambiarle el soporte lateral de tu Gran i10, el soporte de motor. Este es el que va debajo de la batería. Tiene tres el motor, que aquí vemos cómo se cambia el de este lado. Tiene otro exactamente igual y el principal que tienes que cambiarlo es el de abajo. Ese se cambia primero porque se daña más rápido. Para cambiar el soporte del motor vamos a tener que ocupar un dado 10, un dado 12, uno 14, 15 milímetros, una extensión para bujías y un tornillo de banco. Para saber cuando ya necesitas cambiar el soporte, es cuando se mueve mucho el motor. Aquí en esta grabación no se nota mucho, es más el movimiento normal del motor, pero se mueve de más, un poquito de más. Eso se siente más cuando vas sacando el pedal del embrague o del clutch. Sientes como que se mueve de más, que como que repara, como cuando estás aprendiendo a sacar el clutch y se te mueve como que caballea. Y aquí ya es del uso, por el uso normal se desgasta y se empieza a deshacer y se empieza a romper la goma. Entonces cuando tienes que cambiarlo. El primer soporte que tienes que cambiar es el que va abajo, que va en medio. Te dejo al final del video el link del video de cómo cambiarlo para que lo cheques. Este primero se cambia, ya después el que va del lado de la batería y del otro lado también. Para quitar el soporte, primero tenemos que quitar la batería para poder tener acceso al soporte. Hay que quitar el borde negativo y el borde positivo de la pila. Esto es con un dado 10, es lo más sencillo. Nada más lo aflojas hacia la izquierda para poder sacarlo. Recuerda darle like al video para así me ayudarás a llegar a más personas. Ya que hayas sacado los dos, el borde positivo y negativo, hay que quitar el seguro que está abajo, que es con un dado 12, y así ya podemos sacar la batería. Ya que haya salido la batería, podemos tener acceso a otros tornillos que están acá abajo, que es toda la base de la batería. Estos son con un dado 12 igual y tienes que quitar todos. Hay que quitar el sistema a tierra que tiene del que va del negativo de la batería, que se conecta al chasis. Es igual con un dado 12. Nomás hay que aflojar el tornillo y ya lo quitas. ¿Te acuerdas dónde vas dejando los tornillos para que no te pierdas después al querer armar todo? Hay que quitar también todos los tornillos, como ya había dicho, de la base de la batería. Son 5 tornillos, o los que te vayan saliendo ahí, dependiendo del modelo. Pero pues el 1.2, 1.0 es exactamente igual en esta parte de acá. Ya que hayan salido todos, igual los vas acomodando en orden para que sepas dónde iban. Todos son del mismo tamaño, entonces no hay pierde al querer armar todo. Nada más es cosa de aflojarlos todos y los vas quitando para que pueda salir la base completa de la batería. Aparte de esos hay que quitar otro acá, que es con un dado 10. Este ya no es con el 12 sino con el 10. Hay que quitarlo. Y ya con esto ya casi hemos terminado la parte de la base de la batería. Necesitamos quitar el depósito del tanque de recuperación del anticongelante o refrigerante. Es con un dado 10, hay que quitar este tornillo con una llave de 10 milímetros. Nada más hay que aflojarlo. Ya que lo hayas aflojado lo quitas. Ya para quitar el depósito hay que jalarlo a presión hacia arriba. Sale jalando hacia arriba en esta parte de acá. Y ya que hayas quitado eso, hay que quitar la manguera que sale del tapón del radiador hacia el depósito del anticongelante. Eso hay que sacarlo con un desarmador o un destornillador plano para hacer presión con las dos manos. Con una mano le palanqueas con el desatornillador y con la otra mano le jalas la manguera, así de esta parte aquí así. Y ya con esto ya sale y ya puedes quitar el depósito del refrigerante. Vamos a poner el gato en la parte de abajo, aquí en la parte de la caja de velocidades para que cargue el motor. Como vamos a quitar un soporte para que los otros dos no carguen de más, vamos a aflojar estos tornillos con un dado 14 para que podamos sacar el soporte. Vamos a quitar este otro que está así en diagonal. Aquí es más fácil hacerlo con una extensión.
una extensión de dado, se llama así, con la mediana para que puedan salir con calma. Y este otro tornillo es con un dado 15, cambia el tamaño, no sé por qué, pero hay que aflojarlo y ya podemos quitar otros 4 tornillos que están más adelante. Mientras hay que quitar estos tornillitos con un dado 10 con tu matraca de 10 milímetros. Estos son pequeños y sostienen una pequeña placa metálica que nomás hay que quitarla para que podamos seguir quitando el soporte. Esto está fácil, nomás hay que quitar esta plaquita metálica, son 2 tornillos. Hay que quitar estos 4 tornillos que estamos viendo acá. Es con tu dado 14 y tu extensión otra vez. No te preocupes, ahorita no se ve muy claro, ya conforme lo vayas haciendo se va a ir clarificando todo, le vas a ir tomando sentido. Nada más es cosa de aflojarlos hasta que se quiten los tornillos para por fin poder quitar el soporte. Ahora sí, ya por fin pues se puede quitar el soporte después de quitar tantísimo tornillo con dado 14, 15 y 10, que en mi caso este soporte estaba roto. Aquí en esa parte de aquí se ve, en este hule que está muy duro, que es el que amortigua el golpe. Se puede mandar a reparar, pero luego queda muy duro o queda muy suave, entonces es mejor ponerle uno nuevo, de preferencia el original, y si no pues uno genérico, pero es mejor uno nuevo. Hay que quitar estos 2 tornillos con un dado 14 otra vez, que necesitas un tornillo de banco. Nomás lo tienes que apretar ahí, aflojar y luego ponerlo otra vez en el nuevo. Yo no lo pude grabar porque no tengo un tornillo de banco, entonces necesité ir al taller. Cuando digo tornillo de banco me refiero a esto. No sé cómo lo digan en tu país, pero pues para nosotros aquí en México esto es un tornillo de banco. Entonces tienes que ocuparlo para que quede bien centrado. También te llevas esta plaquita que quitamos con tu dado de 10, con tu llave de 10 milímetros, y la pones mientras estás quitando con el tornillo de banco para que quede perfectamente centrado. A partir de aquí ya tendrías que dejarlo todo como estaba. Hay que regresarse. Lo vamos a hacer aquí en cámara rápida porque pues es hacer lo mismo que ya hiciste, pero ahora en sentido contrario, hacerlo a la inversa. Tienes que acomodar bien el soporte. Aquí te fijas del gato que está cargando abajo, por si tienes que subirlo o bajarlo, por lo general se baja un poco. Entonces a lo mejor tendrías que subir otra vez un poquito el gato para que quede bien centradito. Estos tornillos, como todos los demás, tienen que quedar fuertes. Le aplicas bastante fuerza para que quede fijo, para que no vaya a vibrar. Si por eso es que lo quitaste, pues ya no vaya a quedar igual. Entonces nada más es cosa de apretarlo bien, hacerlo con calma, hacerlo con tiempo, porque sí es bastante laborioso. No es difícil, pero sí es laborioso. Te aseguras de checar bien los tornillos para que no te vaya a sobrar ninguno. Este diseño de motor no necesitas mejorarlo. No le necesitas quitar un tornillo, así dejarlo así como tal como estaba. Este diseño ya está comprobado, entonces mejor que quede todo exactamente como estaba. Nada más es cosa de hacerlo con tiempo. Mides tu tiempo porque si es laborioso, como te digo, checas que donde vayas a ir para quitar y poner el soporte nuevo, si no tienes tornillo de banco, es el lugar donde piensas ir que esté abierto, porque por lo general uno lo hace un domingo y a veces ese día no está abierto el negocio que pensabas ir. Entonces asegúrate de hacerlo que en un momento que esté abierto el negocio donde pensabas ir, para que te cambien con el tornillo de banco, porque si es necesario. Entonces todo, nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle like, suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanilla de las notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un video nuevo y así lo veas en cuanto antes. Entonces todo, nos vemos en el siguiente video.